escuchar la palabra del Señor con nosotros y sean parte de la Iglesia Iberoamérica en vivo, allá por medio de las redes sociales. Amén. Dios les bendiga, y así de esa manera invitamos que nuestro hermano Pastor Aldo Morales pase y nos comparta aquella palabra que el Señor le dio ya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué dice? Buenas tardes. Amén. ¿Qué dicen estas calurosas tardes? Bueno, no sé cómo está en otras regiones, pero está haciendo calorcito. Sí lo siente, ¿verdad? Se habían tardado también un poco aquí en Tijuana. Habían estado días frescos, días nublados, pero bueno, gracias a Dios en su misericordia ha permitido que el sol salga, irradie su calor y lo disfrutemos también. Amén. Bueno, ¿qué le parece? Bueno, ¿qué le parece si nos ponemos en pie y oramos al Señor para que la palabra que trae para nosotros el día de hoy sea impartida y sea sembrada en tierra fértil? No solamente para nosotros, sino para a donde vaya a llegar el mensaje, ¿le parece? Amén, amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por no dejarnos, porque siempre has estado fiel, Padre. Gracias porque tu obra maravillosa se hace evidente cada día en nuestras vidas, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios omnipotente y que todo está bajo su control. El día, la noche y todo lo creado está bajo el control de este Dios hermoso al cual le decimos Abba Padre. Te pedimos, Señor, que el tiempo que hoy traes con esta palabra sea de bendición para nuestra alma, nuestro espíritu, y podamos salir nutridos para poder durante la semana digerir lo que tú has traído para nosotros, pero que al final traiga fruto para poder ser dignos, ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Si gustan tomar asiento. Privilegiado soy porque tengo aquí el ventilador, hermano. Espero que no me juegue el ventilador una jugadilla ahí de la garganta, pero privilegiado soy, hermano, la verdad. Porque la verdad que el calor está bien, está rico, ¿no? La verdad. Muy pasable, todavía no son temporadas así de calor fuerte, pero está pasable. No, está bien, perfecto ahí, hermano, gracias. Bueno, pues, por circunstancias de la vida no habíamos podido venir a predicar, pero siempre hay un tiempo, ¿verdad?, para poder saber cuándo es el momento. Pero gracias a Dios que ha tenido misericordia de mí y hoy vamos a poder predicar algo que espero que quede sembrado en su corazón. Si me pregunta cómo va a ser la predicación del día de hoy, le voy a decir una cosa. Va a ser educativa, va a ser, voy a tratar de ser nutritiva. Por tanto, como siempre, hermano, voy a andarlo trayendo de aquí para allá. Voy a mencionar citas. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar el día de hoy creo que no puede haber en cierta manera inquietudes, y si las hay, hermano, con gusto al final de la predicación o del culto nos juntamos y platicamos. Aleluya. Pero la intención es retarlo a usted a que confíe en el Señor cada día más, y para ello usted tiene que conocer la palabra de Dios. Amén. Así que si voy un rápido o lento, y si a veces hago pausas, téngame paciencia, hermano, por favor. Aleluya. Así que, ¿le parece? Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué significa la voluntad de Dios? ¿Qué tiene Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo la puedo ver manifestada en mi vida? ¿Y cuál es la intención de Dios con respecto al conocimiento de su voluntad? ¿Está de acuerdo? Así que vamos a hacer un viaje en cierta manera largo, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios,
no lo puedo tomar a la ligera con una simple historia o una simple creencia personal. Así que vamos a estar viajando por la Biblia, al pasado, al futuro. Y usted, espero que mientras veamos la manifestación de la palabra de Dios, crezcamos. ¿Le parece? Así que le voy a pedir de favor que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? El libro de los Hechos, capítulo 21, versículos del 8 al 16. Cuando estén listos, la mayoría, por favor, díganme amén. Amén. Y comenzaré yo la lectura y le voy a pedir de favor que me siga con su vista. ¿Está de acuerdo? Amén. Ok. La palabra del Señor dice así, en Hechos capítulo 21, del 8 al 16, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Se acuerdan de ese suceso de Felipe famoso, verdad? Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea y un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándoselo a los pies y a las manos, le dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un llamado Nansón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando vemos este suceso de Pablo, es un suceso en el cual tenemos que ir discerniendo poco a poco cómo es que es mostrada la voluntad del Señor. En esta porción de la Biblia, cuando Pablo está siendo profetizado por este profeta Agabo, haciendo una dinámica con respecto a lo que le iba a suceder a él, es de cierta manera dramático. Porque los que estaban congregados con Pablo en ese momento lo amaban, lo querían, lo procuraban, querían estar con él, mas sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que esto fue un parteaguas entre ellos y Pablo. Ellos estaban deseando que Pablo no muriera. Ellos estaban deseando que Pablo siguiera predicando el Evangelio de Cristo. Y lo vemos denotado en esta porción de la palabra del Señor, en donde le dicen: ¿qué están haciendo? ¿Qué están llorando? Me están quebrantando el corazón. ¿Qué no saben que estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún estoy dispuesto a morir por mi Señor Jesús? Aleluya. Pablo tiene un momento de seguridad en donde él se vuelve una persona inquebrantable, dispuesto a pagar hasta la última consecuencia de su vida. Pero los que estaban a su alrededor no habían entendido cuál era la voluntad del Señor. Eran hijos de Dios, tenían conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos a Agabo, a este profeta, tenemos a Felipe,
Tenemos a Lucas, el cual es el escritor de esta porción de la palabra de Dios, incluyéndose en tratar de persuadir a Pablo. Tenemos a las profetisas, tenemos a algunos cuantos otros discípulos queriendo persuadir a Pablo para decirle: no vayas a Jerusalén para que no mueras. Entonces, pues, cuando nosotros sabemos la palabra del Señor, uno se pregunta: entonces, pues, ¿cómo yo puedo encontrar la voluntad de Dios? Era natural que estos hermanos suyos de Pablo, de milicia, desearan que él no muriera. Era natural que estos hermanos quisieran lo mejor para él. Pero más sin embargo, Pablo estaba con otra idea, con algo en su corazón que le hizo determinar, no solamente por palabra, sino también por hecho, el hecho de morir. Y no fue mentira. Todos sabemos que Pablo, con documentos históricos, nos hacen saber que Pablo fue decapitado. Y no solamente fue decapitado, también nos dice la historia en que Pablo fue torturado en cierta manera antes de ser decapitado a causa de predicar el Evangelio de Cristo. Aleluya. Dicen los historiadores que Pablo pudo haber muerto el año 67 después de Cristo, a causa de que Nerón hizo una gran tribulación en Jerusalén, fue capturado, no quería escuchar de la palabra de Jesucristo, y después capturó a Pablo y lo sacrificó, lo torturó, y no solamente lo torturó, lo decapitó. Así que la palabra profetizada sobre Pablo se hizo verdad. Pablo estuvo dispuesto con entereza a cumplir la voluntad del Señor y cumplirla hasta la muerte. El apóstol Pablo, en ese año 67, yo creo que habría dicho: hasta aquí he cumplido con el Señor. Aleluya. Pero para poder llegar a ese punto de la historia, para poder discernir cómo es la voluntad del Señor, más allá de mis emociones, tenemos que saber cómo Pablo pudo tener ese conocimiento acerca del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque a lo mejor nosotros pudiéramos interpretar que el sentimiento que tenían los discípulos y los conocidos de Pablo era lo mejor para él. Pero no era la voluntad de Dios. ¿Cómo usted y yo, hermano, podemos discernir la voluntad de Dios en los aspectos de mi vida, aún a pesar de los buenos deseos? ¿Cómo yo puedo discernir en mi espíritu y en mi alma, estar seguro lo que el Señor tiene para mí? Muy a pesar que el panorama que tengo allá afuera es difícil, es turbulento, es problemático. Tengo que saber cuál es la voluntad de Dios, porque lo que motivó a Pablo a superar las problemáticas que tenía en ese momento era la voluntad de Dios en su interior. Aleluya. Así que lo que me hace ver esta historia, hermano, que si yo no estoy seguro de hacer la voluntad de Dios, lo más probable es que las dificultades de este mundo no las podamos superar. Amén, amén. Sí, Señor, así es. ¿Sabe por qué? Porque lo que motivó a Pablo es tener esas fuerzas sobrenaturales más allá de su propia vida, fue el agradar a Dios. Amén. Y sabiendo que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo, antes de morir, como asuntos históricos nada más, y darle un cimiento a la predicación, porque todavía no comienza, hermano. Aleluya. Pablo todavía tuvo la oportunidad de escribir la segunda carta a Timoteo, en donde le exhorta, le dice: ten en ti este corazón dispuesto de seguir predicando la palabra del Señor. Ten valentía, no te doblegues. Y le da consejos a Timoteo diciéndole: no tengas miedo, échale ganas, muy a pesar de que se ve oscuro, tú levántate. Así que Pablo sabía bien de lo que estaba hablando. Y no solamente sabía bien de lo que estaba hablando, sabía bien de lo que les estaba exhortando, porque una cosa es decirle: hermano, échale ganas, Dios le bendiga, pero pues sabe, bueno, pues allá el hermano.
Pero otra cosa es que yo le haga consciente al hermano de que, hermano, usted le va a padecer. Usted le va a sufrir. Usted va a hacer esto. Usted va a suceder el otro. Y va a suceder el otro, pero ¿sabe qué? Échele ganas. Porque la voluntad de Dios nos tiene que establecer. Aleluya. En su sano juicio, aquellos que no tienen a Cristo, pudiera decir, ¿a qué me voy a meter con problemas? ¿A qué me voy a meter con situaciones? Así que, hermano mío, con esta pequeña introducción, Aleluya. yo le quiero decir, hermano, que para encontrar la voluntad de Dios no es tan sencilla como parece. Para encontrar la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros no es como decir, hoy desperté, hoy me dijo cuál va a ser mi futuro y por eso lo voy a cumplir. Les quiero decir una cosa, que tenemos infinidad de hijos de Dios en la Biblia que caminaban en fe sin saber qué es lo que le deparaba el día de mañana. Tenemos sucesos como el de Abraham, que tomó malas decisiones, tuvo temor de reconocer a su esposa y lo hizo ver como su hermana. Tenemos sucesos como David, que aún sabiendo que era el pueblo de Dios, cayó en la tentación de ser un censo. Tenemos sucesos como Gedeón, que aún a través de sus dudas, él seguía dudando de Dios, pero Dios le dijo, varón esforzado, fiel eres tú. Aleluya. Tenemos sucesos como Elías, que después de tener 450 profetas en sus manos, sale corriendo por una sola mujer. Así que nos encontramos infinidad de sucesos en donde grandes héroes de la Biblia nos hacen ver que encontrar la voluntad de Dios no es fácil ni sencillo, pero que es un camino que usted y yo tenemos que recorrer para poderla encontrar. Aleluya, amén. A veces queremos que el Señor venga, nos ilumine en un sueño y dije, esta es la solución, así lo voy a hacer, y a veces sucede así. Pero en su mayoría, la vida que llevamos en el Evangelio de Cristo es de ir un día a la vez, superando los problemas que nos suceden a diario, venciéndolos en el nombre de Cristo Jesús. Y es ahí en donde yo quiero aportar la mayoría de la predicación. ¿Quiere usted encontrar la voluntad de Dios? Amén. ¿Le parece que estudiemos acerca de esto? Amén. ¿Por qué debemos de encontrar la voluntad de Dios? ¿Por qué a veces la voluntad de Dios no es tan clara? ¿Le ha pasado? ¿Le ha sucedido o solamente es algo a mí? A veces en la vida yo reflexiono en el pasado y le dije, Señor, ¿no era más fácil que me dijeras cómo me tenía que hacer? ¿No le ha pasado? Vive usted ya el presente y dice, ay Señor, me hubieras dicho que hubiera caminado por aquí y no hubiera chocado. Señor, me hubieras dicho que me hubiera ido por acá y hubiera evitado esta cosa, esta situación que estoy viviendo. Señor, me hubieras dicho que no invirtiera, me hubieras dicho que no hiciera esto. Y Señor, te lo aseguro, te obedezco. ¿Está de acuerdo conmigo? Aleluya. Muchas veces pasa este tipo de situaciones en donde estamos tratando de buscar la voluntad de Dios en cada decisión que tomamos. Y a veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué no me dices cuál es la voluntad de tu voluntad? Y yo actúo como robotcito. Es más, ya hemos desarrollado una habilidad que se te dice sí, sí. Si te dice no, no. Pero a veces no te dice nada. A veces no te dice nada. Y tú sigues pasando día y día, mes tras mes, año tras año, y aún todavía Dios no te dice nada. ¿Se ha preguntado por qué a veces es Dios así? ¿Se ha preguntado por qué Dios es así? Bueno, pues lo vamos a desarrollar. Colosenses 1, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Nos da una primicia del por qué, y Dios nos adelanta del por qué a veces Dios no le dice la voluntad, su voluntad directamente. Hay un propósito atrás de ese cierto silencio de parte de Dios para que usted encuentre la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Dice, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. ¿En qué?
en sabiduría e inteligencia espiritual. Pero fíjense lo que dice el 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándola en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y todavía más adelante dice: fortaleceos con el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. ¿Y qué dice? Longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Dice: el cual nos ha librado de la ¿qué? De la potestad de las tinieblas, y trasladando al reino su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón del pecado. Lo que está haciendo Pablo en la carta a los Colosenses, nos está diciendo que parte de la voluntad de Dios es que tú andéis como es digno del Señor. En el versículo 9 dice: y he de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándola en todo, llevando fruto y en toda buena obra. Así que la voluntad del Señor, cuando tú quieres conocer la voluntad del Señor, la dirección que va a tomar la voluntad del Señor es para que tú traigas fruto bueno delante de los ojos de Dios. Ese es el propósito de la voluntad de Dios. Es para que tú des ejemplo de lo que el Señor Jesucristo es en tu vida diaria, en las decisiones que tomas, en la forma de pensar, en la forma de actuar. Lo que Dios quiere que conozcas de la voluntad del Señor es que seas digno de ser un hijo del Señor. Aleluya. Agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. Gloria a su nombre. Pero aún así todavía no me dice cómo tomar la decisión, ¿está de acuerdo? Aún todavía no. Todavía me está diciendo cuál es el propósito de la voluntad de Dios, pero no me dice cómo lograrlo. Y para eso tenemos que hacer una retrospectiva personal. ¿Cómo es que usted toma decisiones en su vida diaria? ¿Cómo es que usted evalúa cada una de las decisiones que toma? Yo estoy seguro que varios van a decir: no, hermano, yo siempre soy bien analítico, analizo los números y hago esto y hago el otro y así y allá. Y otro me va a decir: la verdad, hermano, no pienso nada, yo nada más veo vivir por vivir. Y otro hermano va a decir: hermano, de repente pienso, de repente no pienso, a veces tomo la decisión, a veces no, a veces dejo que me dejo fluir. ¿Sí o no? A veces pasa esto. Así que debemos de reconocer una realidad del ser humano, y por eso es importante este conocimiento. El ser humano toma en su mayoría entre el 90 y 95% de sus decisiones de manera espontánea. ¿Cómo tomo? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué corbata me voy a poner? Si me peino o no me peino, si me baño o no me baño, si me pongo zapatos, tenis, si desayuno huevitos con jamón, si me tomo un jugo, un refresco, no sé. Al final del día el hombre toma 95% de sus decisiones, entre el 90 y 95% de sus decisiones de manera espontánea. No piensa mucho en tomar decisiones pensadas. No la piensa mucho. Es más, usted no ha tenido el pleito a veces con su esposa o con su esposo. ¿Para qué la piensas tanto? Nada más ponte un pan y ya vámonos. ¿Sí o no? ¿O para qué la arreglas tanto? Ya nada más unos huevos con jamón, algo así, ya vámonos. Haz esto, haz el otro. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Y contra eso tenemos que luchar, no solamente con desconocer la voluntad de Dios, sino también luchar con mi impetuosidad, con mi carácter, con mi pecado, con mi realidad, con mi alma, con mi forma de decir. El resto del % de las decisiones que toma el ser humano son decisiones pensadas. ¿Con quién me he de casar? Y no evoluciona a los recién casados. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Debo de comprar esto o no lo debo de comprar?
¿Realmente me va a beneficiar? ¿Realmente no me va a beneficiar? ¿Debo de comprar esa casa? ¿No la debo de comprar? Y son de esas decisiones en donde constantemente evalúo lo que tengo que hacer. Decisiones que van a ser trascendentales en cada uno de su vida. Si compro un carro, ¿lo debo de comprar? ¿Es el tiempo de comprar? Todas esas decisiones importantes son aproximadamente entre el 5 y el 10%, dependiendo de la vida de cada uno de ellos. Entonces, si usted se pone a analizar desde la naturaleza de Dios, desde la naturaleza del hombre, hacia la naturaleza de Dios, para comprender su realidad puesta, lo único que hemos visto con esto es que Dios quiere que hagamos buenas obras, que traigan fruto, y que usted sea ejemplo de lo que quiere Dios demostrar por medio de usted a este mundo. Así que no me debe de usted no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero a veces la voluntad de Dios es misteriosa, y como es misteriosa, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 25:2. Proverbios 25:2 dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar. Nuevamente voy a leer el versículo 2. ¿Está conmigo? Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey, ¿qué dice? Así que uno de los propósitos del por qué la voluntad de Dios a veces no es encontrada es porque Dios está permitiendo y se gloria en que sus hijos tomen el tiempo para escudriñar su voluntad. ¿Le ha costado eso? Saber la decisión que tiene que tomar en algo, y usted dice: pero ¿por qué no eres claro conmigo, Dios? ¿Por qué no me dices cuál es tu voluntad? Y se acabó el asunto. Porque Dios no es un asunto de que Dios te quiera forzar como un robot para que tú tomes las decisiones, obedezcas sí o no, blanco y negro, blanco y negro. ¿Qué crecimiento hubiera en la persona si Dios le dice todo lo que tiene que hacer? Dios se complace en decirle a su hijo: mi gloria es encubrir el asunto, pero tu gloria es escudriñar mi voluntad. Lo que está diciendo la palabra de Dios en ese asunto es que nosotros debemos de escudriñar su voluntad. Hay asuntos en los cuales Dios no te va a decir nada porque quiere algo de ti. Y lo que quiere de ti es un desarrollo personal. Si Dios diera las cosas como en papilla cuando lo hacíamos con bebé, ¿qué resultado positivo tuvieras si ya eres un cuarentón, un treintañero? Ningún desarrollo tendrías como hijo de Dios. Dios te tiene que impulsar, te tiene que empujar, te tiene que poner al límite para que tú desarrolles esa habilidad de encontrar la voluntad de Dios. Porque es parte de nuestra vida al aprender cómo es Dios. Y si Dios te lo diera todo, tú no desarrollarías esa habilidad para poder encontrar su voluntad. Uno de los aspectos por los cuales la sabiduría de Dios es oculta, no solamente es para que tú conozcas a Dios, sino para que tú desarrolles asuntos personales para ser un mejor hijo de Dios. Para poder llevar fruto, la planta tiene que vencer no solamente el abrir la semilla, tiene que abrirse paso en la tierra para poder tomar los rayos del sol. Y no solamente tiene que hacer eso, tiene que desarrollar raíces para que después pueda tener un tallo fuerte. La raíz tan profunda como el tallo que va a crecer tiene que ser proporcional. Y para poder dar fruto, tú tienes que indagar en el estudio de la palabra de Dios, en tu relación con Dios, en oración, en meditación de la palabra, para que tú cada día seas más vivo en encontrar la voluntad de Dios. Amén. Por eso hay veces en que a veces tú
no puedes encontrar la solución tan fácil. Porque lo que está haciendo Dios es presionarte para que tú le busques a Él. Está doblegando el orgullo del ser humano, está doblegando su capacidad para que reconozca quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él, ¿qué dice? Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermano, cuando nosotros sabemos que la soberanía de Dios se encuentra sobre nuestras vidas, cuando sabemos que este Dios omnipotente no tuvo consejeros, sino que simplemente Él es Dios y siempre ha existido, no solamente nos hace ver hasta este momento que el propósito de Dios es que tú traigas fruto, el que Dios quiera, pero que traigas fruto y seas ejemplo delante de los ojos de Dios. Segundo, Dios te está enseñando que el propósito de la vida, cuando estás buscando la voluntad de Dios, es que tú desarrolles esa habilidad de madurez delante de los ojos de Dios. Y tercero, lo que hace Dios es que tú encuentres el propósito y el diseño que Dios tiene para tu vida. Es importante que dice, Dios generalmente no nos da una guía o específicas instrucciones para tomar las decisiones que a veces son desconcertantes. La mayor prioridad de nuestro ser transformador que a nuestro ser informado, para que nos conformemos a la imagen de Jesús. Dios se complace en no informarte todos los asuntos con respecto a de Dios. Dios se complace en transformar tu vida conforme a la imagen de Dios que es en Cristo Jesús. Debemos de comprender, como dice Romanos 8:29, porque los que antes conoció, siempre los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, hermano mío, usted debe de comprender y entender que Dios está interesado en que no solamente adoptes la imagen de su Hijo, sino que madures conforme a cada una de tus decisiones de tu vida diaria. Habrá veces en que Dios te diga las cosas que tienes que hacer porque es parte de su voluntad y lo hará. Pero habrá veces en que tu vida no sabrás cuál es el propósito oculto atrás de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere conformarte al diseño que tiene para tu vida. Él quiere conformarte conforme al propósito con el que fuiste creado. Él quiere conformarte en el carácter. Él quiere conformarte en madurez, en la entereza para poder resistir los embates que tendrás para el futuro. Y si Dios te diera siempre la respuesta en todo esto, hermano mío, no podrías encontrar la voluntad de Dios. En donde me he encontrado el problema de encontrar la voluntad de Dios, y ese es el propósito del por qué Dios lo hace. Pero ya para encontrar la voluntad de Dios encontramos infinidad de dificultades, ¿está de acuerdo? Necesitamos, aunque sea una luz, de que Dios nos diga cómo encontrar la voluntad o su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. No hay una regla en sí, pero sí hay un parámetro en el cual nos podemos ayudar para tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y para esto tenemos que ser conscientes que en estas confusiones hay una manera de discernir, y es lo que le quiero compartir, y ese es el sufrimiento más profundo que quiero compartirle hoy. Más profundo todavía. No sé cómo vayamos a salir de lo que estamos estudiando, pero la intención es que usted discierne. Debemos de entender que hay dos aspectos acerca de la voluntad de Dios.
que usted debe de comprender. Y está la voluntad permisible de Dios y está la voluntad permanente de Dios o decreta de parte de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Y les voy a poner un ejemplo. La voluntad permisible en el caso de Sansón, y eso porque es un tema que estaba muy fresco y que lo estamos tocando nosotros. La voluntad de Dios decretada con Sansón es que él iba a ser un actor, un juez, que iba a hacer como juicio de parte de Dios a los filisteos. ¿Conocen esa historia? Amén. La historia de Sansón. Dios había determinado que Sansón iba a ser el juez que iba a liberar al pueblo israelita de 40 años de cautividad por parte de los filisteos. Y Dios desde su nacimiento había decretado que Sansón iba a ser ese juez en contra de los filisteos. Pero cuando leemos la historia de Sansón, vemos a un hombre como usted y como yo que ha tomado malas y buenas decisiones. Ha tomado decisiones que van conforme a la voluntad de Dios y ha tomado malas decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Así es. Pudiéramos hablar mucho acerca del personaje de Sansón, de cómo es que cayó en las manos de Dalila siendo un filistea, o con la primera mujer que tuvo, o con la segunda, o con la tercera. Pudiéramos hablar muchas malas cosas de Sansón, malas. Pero cuando vemos la totalidad de su historia, vemos cómo estableció el juicio de Dios en contra de los filisteos y cómo derrumbó una de sus ciudades y cómo es que derrotó a los filisteos y mató a más de 3,000 gentes que no pudo hacerlo con todo lo largo de su vida en un solo momento. Y Dios estableció su decreto en la voluntad de Sansón. Entonces, ¿cómo pues usted puede encontrar la voluntad de Dios en todo este asunto? Usted tiene que saber que hay cosas que Dios no va a cambiar y no las va a poder cambiar. Porque su voluntad decretada está realizada para que esa se cumpla. Se hace porque se hace y no hay opciones. Pero dentro de ese proceso de la voluntad decretada de parte de Dios está la voluntad permisible de Dios. Y es a donde usted y yo a veces tenemos problemas. Tenemos problemas. Porque mientras estamos cumpliendo la voluntad de Dios decretada, nos equivocamos. Y a veces tomamos malas decisiones. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Usted por buenas o malas decisiones, usted no deja de ser hijo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? La voluntad decretada es que usted sea un hijo de Dios, siempre y para siempre. Amén. Así se porte bien, así sé que 10 en las clases o saque 5 en sus exámenes, así estudie así haya estudiado la secundaria, haya estudiado la licenciatura, cualquiera que fuera su misión, usted sigue siendo hijo de Dios. Amén. Pero cuando miramos nuestra vida hacia atrás, ¿a poco no se da cuenta que ha tomado malas decisiones? Sí, amén. ¿Sí se da cuenta o solamente yo me doy cuenta que he tomado malas decisiones? Yo he tomado malas decisiones. Y más sin embargo, dentro de la voluntad decretada de Dios está la voluntad permisible de Dios. Otros le dicen la voluntad revelada de parte de Dios. Constantemente la transgredimos. Y es por eso que a veces tenemos buenas y malas decisiones. A veces tenemos buenas o malas consecuencias. A veces hacemos lo correcto, a veces hacemos lo incorrecto. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Dentro de esta voluntad, muchas veces nos vamos a equivocar. Hasta los últimos días de nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque el pecado que mora en nosotros no nos va a permitir ser un camino perfecto. Jamás. Si usted piensa que usted va a tener un camino perfecto en donde jamás se equivocará, déjeme decirle una cosa, hermano. Eso no va a suceder. No va a suceder. Y si usted piensa por temor a vivir las consecuencias de sus malas decisiones, pues sí tenga cordura, tenga pensamiento, discierna. Pero le voy a decir una cosa, hay cosas en la vida que no vamos a poder evitar porque es parte de la voluntad de Dios. Y Dios quiere, como se lo dije al principio, formar su carácter para que usted sea a la imagen y hechura de Cristo Jesús.
Entonces, ¿cuál es la moraleja en todo esto, hermanos? Quiero decirle una cosa. Es necesario que usted y yo caminemos en fe. Aún a pesar de que no veamos oscuros o no sepamos lo que va a suceder el día de mañana, usted tiene que caminar en fe, porque eso le agrada a Dios. Amén. Usted tiene que saber que si ha obtenido o ha recibido a Cristo Jesús, usted tiene ya ganada la vida eterna. Usted, por más que se quiera portar bien, jamás ganará la vida eterna. Jamás será perfecto delante de los ojos de Dios para que usted agarre la vida eterna. Se la haya ganado por sus propios méritos. La vida eterna la obtiene a causa de Cristo Jesús, Amén. el consumador de la fe, el autor de nuestra salvación. Solamente así tiene la vida eterna. De ahí en fuera, lo que nos toca a nosotros es vivir lo mejor posible dentro de la voluntad permisible de Dios. Amén. Así que le voy a dar algunos consejos. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Amén. Para encontrar la voluntad de Dios. Creo que era importante decir eso. Porque, Señor, no encuentro la voluntad de Dios. Señor, no encuentro cuál es el camino. Bueno, ¿en qué situación te encuentras tú? ¿Dudas de ser hija de Dios? ¿Dudas de ser? Bueno, eso pudiera ser. Pero Dios no ha cambiado. Si Dios dijo, te salvó y te salvó y te salvó, y nadie puede revocar eso. Porque Dios decidió alcanzarte, limpiarte, guardarte. Y aunque te equivoques cuantas veces sea, Dios va a trabajar contigo para que tú seas un hijo de Dios correcto delante de sus ojos. Siempre. Y para aquellos que tratamos de portarnos bien lo más posible delante de los ojos de Dios, tenemos que saber que viviremos momentos de desierto a causa de nuestro desarrollo en la obra del Señor. Amén. Para que Dios disponga una obra, un servicio, una encomienda, Dios te tiene que formar primero. Así que, hermanos míos, le voy a dar algunos consejos para que dentro de la voluntad permisible de Dios usted pueda encontrar la voluntad de Dios en su proceso de cada día. ¿Está de acuerdo? Amén. El primer consejo es el siguiente. Nunca se te olvide que Dios está en todo lugar. Nunca. Nunca se te olvide que Dios está en todo lugar. Dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Proverbios 15:3 dice, el Señor, ok, es la misma pero en otra versión. Así que, hermano mío, dentro de la voluntad permisible de Dios, tú eres el responsable de tener que tomar las mejores decisiones en tu vida, sabiendo que toda la decisión que tú tomes en tu vida trae consecuencias. Por eso debes de considerar a Dios dentro de lo que te es permitido decidir. Es necesario que tú vayas al consejo de Dios para que la maduración que Dios quiere para tu vida sea cada vez más aguda, más astuta. Así que uno de los primeros consejos que Dios quiere hacerte saber es que nunca dudes que Dios está en todo lugar y que te está observando a ti y que está interesado en ti. En cada decisión que tú tomas, Dios está interesado en ti. El segundo consejo que te puedo dar: deja de delante de Dios tus peticiones, pero por sobre todo todas tus ansiedades. Como lo hacíamos la reflexión al principio de la predicación, el hombre tiende a tomar sus decisiones de manera espontánea, rápido. Tiende a dejar que
su propia madurez, conforme ha crecido en su propia vida, tome las decisiones más sencillas: qué pantalón se pone, cómo se pone, de qué color le gusta, qué no le gusta, qué comida le gusta, qué no. Todo es de manera espontánea. Pero eso se vuelve un cuchillo en contra de nosotros para encontrar la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo hace dependiente de usted mismo. Y por tanto, el consejo de la palabra del Señor dice: deja tus peticiones delante del Señor, pero sobre todo todas tus ansiedades. Así que debes de ser mesurado. Tratar de ser mesurado lo más posible que tú puedas. Dice Salmo 25 del 1 al 2 de David: Señor, a ti dirijo mi oración, mi Dios, en ti confío. No dejes que me hundan la vergüenza, que no se rían de mí mis enemigos. Proverbios 16:3 dice: pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Así que el segundo consejo que Dios me pide es que yo le deje mis cargas al Señor. El mayor conflicto que vive el cristiano es el conflicto mental que a veces pasa en su cerebro. No es a causa a veces de su desconocimiento de la palabra o del desconocimiento de Dios. Dentro de la voluntad permisible de Dios vivimos ciertas consecuencias y que tal vez Dios no quisiera, pero que muchas veces la transgredimos. Es porque hay mucho conflicto en nuestro cerebro, el cual no podemos delegárselo a Dios, porque hay algo en nosotros que tenemos que luchar. Por eso Dios insiste tanto a sus líderes, insiste tanto con los proverbios, insiste tanto con los salmos, les diciendo: déjame en mí tus cargas, y yo te haré descansar. Es un tiro directo a nuestros pensamientos, diciéndole: cambia tus ansiedades, tranquilízate, yo soy tu Dios, que estoy en todo lugar. ¿Está aprendiendo junto conmigo, hermano? Amén. El tercer consejo que yo le puedo dar para encontrar la voluntad de Dios está: esperar. En cada decisión que tomes, antes y durante tu decisión, y cuando hayas determinado algo, espera en cada decisión que tú tomes. No quiere decir que a veces tengas que esperar en un instante o tengas que esperar meses. Hay cosas que tienes que decidir porque la respuesta no viene en ese momento. Por eso vienen tantos conflictos entre los matrimonios, entre los noviazgos, entre las personas, entre las amistades, entre los hermanos en Cristo. Es porque no sabemos esperar el tiempo de Dios. Cuando has determinado una decisión, tienes que esperar. Si puedes esperar, espera. El tiempo que sea necesario, espera. Analiza lo que estás haciendo. Espera. Y cuando hayas tomado una decisión, recuerda que si ya tomaste una decisión, analiza tu decisión y vuelve a esperar. Si la decisión que has tomado es lo correcto o no delante de los ojos de Dios. Salmo 25, 4 al 5 dice: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero. ¿Qué dice? Todo el día. Dios nos está dando un consejo. Nos está diciendo que Él está en todo lugar. Segundo, nos está diciendo que debemos de controlar nuestras ansiedades. Y tercero, nos está diciendo: espera. Tienes que saber esperar. Y tienes que saber. ¿Sabe por qué lo hace? ¿Le ha causado a usted cierta ansiedad el esperar en Dios? A mí me sucede. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que le cuesta trabajo esperar? ¿Qué es el sentimiento que tiene cuando espera? ¿Qué sentimiento tiene? ¿Impotencia? ¿Ansiedad? ¿El no poder controlar el momento en ese instante? ¿Qué es lo que le muestra el esperar? Lo que le muestra el esperar es su debilidad como ser humano.
Por eso nos cuesta tanto esperar. Porque cada vez que queremos algo, el esperar nos hace sentir impotentes, nos hace quiero comerme ese helado, aquellos que están haciendo dieta. ¿Sí o no? Y eso lo podemos subir al nivel que usted quiera. Pero usted encuentra esa impotencia delante de Dios, pero digo, Señor, ahí voy por esos 2 kilos que sé que me están costando trabajo. Le estoy poniendo un asunto sencillo, pero a lo largo de nuestra vida tenemos situaciones más graves en nuestra vida que nos hace generar impotencia, ansiedad. Pero lo primero que nos revela Dios cuando esperamos es: debemos de reconocer que somos impotentes y que debemos de confiar en Dios en todo momento de nuestra vida. El cuarto, ¿verdad? Ya no sé si voy en el tercero o cuarto, ¿verdad? Pero dice: la humildad del reconocimiento de la supremacía de Dios. Reconocer que yo soy débil y permitir que el Señor tome el control de mi vida. Debes de recordar que Dios está interesado en tu vida, que Dios está interesado en cada aspecto de tu ser. Dios está interesado en que tú traigas fruto, como se lo expliqué al principio. Era mucho más que satisfacer sus deseos personales. Cumple con Dios, otro concepto, de la mejor manera. Trata de cumplir con tu mayor esfuerzo lo que la Biblia pide de ti. Trata de hacer tu mayor esfuerzo delante de los ojos de Dios, de cumplir de lo que la Biblia pide de ti. Si te dice no robarás, no agarres el chicle, está en el negocio. Si te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ámalo, aunque te caiga bien gordito. Trata de cumplir delante de los ojos de Dios. Trata de tener un corazón humilde delante de los ojos de Dios. Y se acuerdan que ese es un proceso inevitable que usted va a tener. Hierro con hierro se afilan, hermano. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es mejorar constantemente vida en la vida. Y lo que quiere buscar Dios de su vida es su santificación. Siempre habrá algo. Otro consejo que le puedo dar: recuerda que Dios siempre tiene la razón. Aunque pareciera muy sencillo, hermano mío, aunque pareciera algo que es redundante lo que le estoy diciendo, pero Pablo decía, Dios siempre tiene la razón. Y tan se lo creía que estuvo dispuesto a morir, decapitado y torturado por el gobierno romano por cumplir la voluntad de Dios. Aunque lo que Dios te está mostrando, aunque Dios te está tallando, aunque Dios te está moldeando, en que la mano del alfarero te está torciendo la mano y te sientes que te está doliendo y que no quieres dejar esa área que Dios te está pidiendo que le entregues, aunque te duela, aunque estés corrigiendo a tus hijos, a tus familiares, a tu amigo, aunque no te agrade, tú lo tienes que hacer, porque Dios siempre tiene la razón. Dios nunca se equivoca. Dice Salmo 25, 8, 11. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia. Enseña a los humildes su camino.
Todas las sendas del Señor son, ¿qué dice? Misericordia y verdad en esta versión. Para aquellos que guardan, ¿qué? Sus pactos y su testimonio. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Todo lo que Dios haga contigo va a ser para bendición de tu vida. Todo. Y Dios siempre va a tener la razón. Amén. Y voy a ir adelantándole un poquito porque ya sé que ya el reloj me está presionando, pero ¿está aprendiendo junto conmigo? Amén. Téngame paciencia, hermano. Lo que quiero es que usted se nutra de la palabra del Señor, para que cuando salga de aquí, cada día tenga una mejor relación con el Señor. Amén. Teme a Dios en todas tus decisiones. Cuestiónate si la decisión que estás tomando le agrada a Dios. Teme a Dios en cada una de tus decisiones. Cuestiónate si la decisión que estás tomando le va a agradar a Dios. Si la decisión que tú tienes que tomar o estás buscando la voluntad de Dios siempre va a estar dirigida en agradar a Dios precisamente. No a ti. Porque la decisión de Pablo pudo haber dicho, Señor, no, o sea, la verdad, Señor, me encanta predicar tu palabra, Señor, pero eso de que me corten la cabeza, parece broma, hermanos. Pero cuando la vemos ya de veras, buscando la voluntad de Dios, no, Señor, tú estás equivocado, Señor. Eso no es verdad. Tú dices que eres Dios de amor, Dios de misericordia. Pero cuando Dios te está pidiendo y delega una responsabilidad en ti, tú tienes que estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Todos, cada quien en su nivel. Aleluya. Aquel que es recién convertido, si le pide a Dios dejar el alcohol, déjalo. Si te pide dejar la droga, déjalo. Si te pide dejar la pornografía, déjalo. Si te pide fidelidad, hazlo. Aleluya. Cualquiera que fuera el reto que Dios te ponga, tú lo tienes que dejar porque es la voluntad de Dios. Y tú tienes que vivir agradándole a Dios. Y todas las decisiones que tú tomes es para agradar a Dios. Amén. Aleluya. Y aquel que ya Dios ha delegado una responsabilidad, tendremos que llegar al nivel de Pablo cuando dice, ¿por qué me constriñe en mi corazón? Si yo me deleito en el Señor, morir por mi Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aunque para todos pareciera una mala decisión, aquel que conoce la voluntad de Dios está dispuesto a pagar el precio que sea necesario para cumplir la voluntad de aquel que nos ama. Así que para todos hay, hermano. Para todos hay. Aleluya. En el nivel en que te encuentres, teme a Dios. Y todas las decisiones, cuestiónate si la es agradable delante de los ojos de Dios. Pide consejo en tu decisión. No es que decidan por ti, pero escucha a los demás. Abre tu corazón. Proverbios 15:22, y creo que es un proverbio muy conocido. Dice: cuando no hay consulta, los planes fracasan. El éxito depende de los muchos consejeros. Tienes que escuchar la voz de aquellos que te rodean. Pero al final tú conoces la voluntad de Dios y el compromiso que tú tienes delante de Dios. Aleluya. Así es, amén. Tú tienes que conocer en esa relación íntima con Dios, decirle: Señor, yo me comprometí a hacer esto para ti y yo me tengo que comprometer con esa promesa que yo hice contigo. Amén. Aleluya. Y eso pudiera verse que decir: ay, la multitud de consejos, hermano, no haga eso, hermano, no lo realice. Pero no, mi compromiso es con Dios. Así es, amén. Pero hay decisiones en las cuales sí tengo que escuchar a los demás. Hay decisiones en donde tengo que ser perceptible. Hermano, creo que esto no es lo mejor. Hermano, creo que esto es lo mejor. Ok, yo lo escucho. Discierno, analizo. Lo pongo delante del Señor.
Por eso decía esperar. Y después continuó. ¿Ustedes creen que Pablo, al principio de mostrarle la voluntad de Dios acerca de cuál iba a ser su final, no creen que al principio le pudo haber costado en el proceso de ese hombre, ese apóstol maduro? Como ser humano, pienso que al principio todos tenemos el derecho de flaquear, tenemos el derecho de debilitarnos, tenemos el derecho hasta en nuestro interior sentirnos inseguros. Pero conforme vamos conociendo la voluntad de Dios, nos afirmamos más en Él y podemos cumplir su voluntad. Aleluya. Amén, amén. Una cosa, y con esto termino estos consejos. Si has tomado una decisión equivocada, corrígela. Amén, amén. Gloria a Dios. Si te has equivocado en tomar una decisión inadecuada, corrígela. No sigas haciendo lo mismo. Proverbios 15:21 dice: el imprudente goza con su necedad, el inteligente corrige sus propios pasos. Aleluya. Si has tomado una mala decisión, es de sabios corregir esa mala decisión. Es de valientes el decir no. Es de valientes el decirle al Señor: me equivoqué, y corrige la decisión que hayas tomado conforme a la voluntad de Dios. Y por último, ya sé que siempre que digo por último, como que el que está allá se inspira y dice: ay, por fin el hermano va a acabar. Y a veces es una esperanza falsa, hermano. Cuando ya le dicen: ya voy a acabar, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro, a veces es una esperanza falsa. Porque falta el final, ¿verdad? Así pasa. Por último, planea lo mejor que puedas. Planea lo mejor que puedas. Proverbios 16:1 dice: los planes son del hombre, la palabra final lo tiene el Señor. Amén. Así es. En otra versión, o en otro versículo dice: pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Proverbios 16:9 dice: al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Gloria a Dios. Esto no quiere decir que tú estés abierto al ahí se va, a ver qué sucede, a ver cuándo sucede, pues que el Señor es bronca de Dios. Está dentro de su voluntad permisible, ahora me va a decir usted. No, hermano. Usted tiene que cumplir un proceso y eso le toca a usted planear lo más que pueda. Sí, Señor, amén. Usted haga lo que está en sus manos el poder decidir. De ahí, en sus limitaciones, hacia afuera, recuerde que Dios está en todo lugar y el escenario que usted vive, Dios tiene todo el escenario. Mi hija va a salir de su casa y ella piensa que se le va a hacer tarde, pero cuando ella está saliendo tarde, sí va a hacer coraje, pero no se preocupe, porque adelante, en 5 cuadras adelante, en esa hora y en ese momento va a pasar algo y por eso quiere evitarlo. Y usted hizo el coraje por salir tarde, pero lo único que hizo Dios es guardarlo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene los ojos en todo lugar. Y como le ama y como le quiere, siempre va a hacer lo mejor a su favor. Aleluya. Por eso es tan difícil encontrar la voluntad de Dios, hermano. Amén. Porque Dios no se complace en darle las indicaciones de qué es lo que tiene que usted hacer. Dios se complace en la transformación de aquel que era borracho, que era drogadicto. Se complace en que ese hombre que era inseguro, esa mujer que era insegura, se complace en ese hombre miedoso, esa mujer miedosa. Se complace en que ese hombre que era completamente defectuoso se vuelva a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Que esté dispuesto a pagar el precio como lo hizo Pablo, como lo hizo Cristo y como lo hizo cada uno de los discípulos que siguieron a Cristo. Por eso no es tan fácil encontrar la voluntad de Dios a Así veces. es, amén.
Por eso tenemos que luchar por ese discernimiento espiritual de parte de Dios. Porque las decisiones que tenemos que tomar es para formación de su vida. Y por eso Dios, cada vez que usted supera algo de su vida, Dios lo vuelve a meter a la guillotina, lo vuelve a meter al alfarero, le vuelve a meter la mano, le vuelve a quitar las impurezas. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para usted. Quiere darle fruto para que el fruto que sea sembrado en su tierra sea fértil, sea fruto que alimente a los que le rodean. Porque usted es la luz de Cristo en este mundo. No se trata, hermanos, de combatir contra el mundo. Se trata de que seamos la luz de este mundo, hermano. El mundo va corriendo en una dirección equivocada, creyendo que está haciendo lo correcto. Pero usted no lo va a poder cambiar. Lo que usted puede ser es como el faro que está en el mar, iluminando el camino correcto que usted debe de seguir. Aleluya. No nos ponemos contra el impetuoso mar. Nos movemos para ser la guía de esos barcos como una faro en el mar. Ese es nuestro trabajo. Y para eso Dios lo alcanzó. Usted es el faro de aquellos que están a su alrededor. ¿Cuántas personas inconversas hay a su alrededor, hermano? A su alrededor, ¿cuántas personas inconversas tienen? Bastantes. ¿Está de acuerdo? ¿Y quién es la luz de esas personas? Alguien tiene que ser el faro de esas personas. Y usted tiene que ser el testimonio de conversión de esas personas. Porque usted tiene la imagen de Jesucristo en su vida. Gloria a Dios. Así que, hermanos míos, ahora sí ya para terminar. Por eso a veces la voluntad de Dios no es tan sencilla ni tan fácil. Y por eso va a vivir momentos de desierto, aunque se porte lo mejor posible. Amén. Aleluya. Tenemos que crecer, hermanos míos. Y entre más sabios seamos para tomar las decisiones delante de los ojos del Señor, usted se equivocará lo menos posible. Usted será cada día más asertivo para encontrar la voluntad de Dios. Pero recuerde, en su proceso, jamás seremos suficientemente perfectos para no equivocarnos. Aleluya. Y cada vez que Satanás venga a quererle condenar por su mala decisión o porque haya alguna influencia, a usted mismo se reproche acerca de una situación, recuérdese a sí mismo. El Señor al que yo creo, sus ojos están en todo lugar me ve y Él sabe, está interesado en mí, Él siempre tiene la razón y dentro de su voluntad permisible está la voluntad permanente de Dios. Así que, hermano mío, confía en el Señor, Aleluya. Amén. en su mano poderosa. Gloria a Dios. Espero que los consejos que se hayan ministrado en la palabra de Dios el día de hoy sean para sembrar en su corazón. Amén. Y para aquellos que se sienten, voy a leer este versículo, este capítulo que a mí me encanta. Y con esto yo termino. Ahora sí. Abra su Biblia en Isaías 35, por favor. ¿Está conmigo? Dios le ama, lo sabe. Y no se arrepiente de haberlo llamado su hijo. Así que cada vez que se vea al espejo con sus imperfecciones, dígale: a pesar de mis imperfecciones, Dios me ama. A pesar de que usted esté cachetón como yo, Dios me ama. Y va a estar siempre comprometido conmigo, en las buenas y en las malas. Isaías 35, ¿está conmigo? Amén. Sígame con su mirada, por favor. Futuro glorioso de Sion. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará
y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalece tus manos. Fortalecer las manos del cansado. Afirmar las rodillas endebles, las rodillas débiles. Decide al corazón apocado, achicado, entristecido, debilitado. Esfuérzate. No temas. He aquí que tu Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y te salvará. Esfuérzate. Cuando vean estos momentos de iniquidad, estos momentos de desierto, estos momentos en los cuales no sabrás qué decidir, esfuérzate. Dile a tu hermano, no te desanimes, que aquí está tu Dios, que viene con retribución, con pago. Y Dios mismo vendrá a salvarte de tu debilidad. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua de mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de los chacales, en su guarida serán lugar de cañas y de juncos. Y fíjese lo que Dios dice acerca de nosotros. Y habrá allí una calzada y un camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, ¿qué dice, hermano? Por más torpe que seamos, hermanos. Por más torpe que seamos, hermanos. En cada decisión que tomemos, por más torpe que sea, por más que usted haya dejado esta predicación, entrado por aquí, salido por allá, por más torpe que sea, no se extraviará. Y no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Por más torpe que seamos, no perderemos el camino. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive en usted. Porque esta profecía estaba hecha para Jesucristo, para nosotros los redimidos de Jehová. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todos los que hayan aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador y se hayan arrepentido, no es que sean santos, puros, que no se equivoquen, pero la sangre de Jesucristo los ha lavado, los ha comprado con sangre preciosa en la cruz. Por tanto, los ojos del Señor no están sobre usted, sobre mí. Están sobre aquel que consumió la fe en la cruz por usted y por mí. Gloria a Dios. Y a causa de él, Dios está estableciendo que lo guiará por más torpe que sea. Gloria a Dios. Recuerde una cosa. El decreto de Dios es que usted sea su hijo para siempre. Y aunque nos equivoquemos dentro de su voluntad permisible de Dios para el trato de nuestra vida, recuerden, por más torpe que sea, Dios siempre estará con usted
y no permitirá que se extravíe. Amén. Por eso Pablo, cuando estaba pronto a morir, no tenía miedo, porque sabía y había conocido la voluntad de Dios para su vida. Si usted está por conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, establezca esta relación con el Señor, y Él le mostrará día con día qué es lo que usted tiene que hacer. Hay visiones que tenemos para un año, ¿está de acuerdo? Hay planes que tenemos para un año, pero en todo ello hay 365 días que usted tiene que luchar de victoria en victoria, confiando en el Señor, de que el Dios tiene sus ojos sobre usted y que usted tratará de tomar la mejor decisión que pueda, pero sabrá que atrás de ella está Dios impulsándole a ser un mejor hijo de Dios, para que conozca la buena voluntad y agradable delante de Jesús. Pongámonos. Vamos a ver. ¿Tendrá algo que entregarle a Dios? ¿Tendrá algo que decirle a Dios? Yo creo que todos tenemos siempre algo que decirle a Dios. Y siempre tenemos algo que entregarle a Él. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ilumine en las decisiones que tomamos cada día. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, que quebranta hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor. Padre, tú sabes por qué tenías que traer esta palabra hoy a nuestra vida. No sabemos por qué, Señor, tú nos has mostrado esto que debemos de seguir delante de tus ojos. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que hay un plan maravilloso para cada uno de mis hermanos y para conmigo, Señor. Padre, por garantías tenemos muchas delante de tus ojos, Dios. Por garantías tenemos demasiadas en las cuales tú nos garantizas que estarás con nosotros, Dios. Pero debemos de reconocer, Señor, que tenemos que vivir un proceso de transformación en la madurez delante de tus ojos, Padre. Y reconozco, Señor, que esos tratos contigo duelen, Dios. Porque no hay un Dios que esté ajeno a mí, sino que hay un Dios que constantemente me muestra mis debilidades. Te pido, Dios, que tu voluntad sea establecida para con mi vida todos los días. Te pido, Dios, que las decisiones que tengo que tomar a mi día con día, tú estés ahí, Señor. Y te pido, Señor, que abras mi corazón y me instruyas cuando me estoy alejando de ti, Señor. Te pido, Dios, que doblegues mi corazón cuando me he ensoberbecido delante de tus ojos, aparentando que no te necesito, Dios. Te pido, Dios, que me muestres cada día lo débil que soy delante de tus ojos y que soy barro en tus manos. Padre, te pido que me ayudes a establecer los mejores planes de tus ojos, delante de tus ojos. Pero ayúdame a reconocer que no puedo hacer nada si no está dentro de tu voluntad, Señor. Te pido, Dios, que dentro de tu voluntad, Señor, aquella que es secreta, aquella que no puedo ver más allá, me ayudes a soportar las cargas en ese momento. Te pido, Dios, que me ayudes. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú los conoces, Señor. Tú sabes quiénes son ellos, Dios. Tú sabes lo que están viviendo cada uno de ellos, Padre. Ayúdale a las decisiones que tienen que tomar. Que tu voluntad sea mostrada, Dios. Que tengan la fe suficiente que a pesar de que
Gloria a Dios.